Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse al canal y darle like a nuestro video. Y Mert Ramazan Demir acaba de confesar algo que dejó a todos con la boca abierta. Todavía me emociono al mirar el rostro de Afra, esto lo cambia todo. En una reciente entrevista que ha desatado una verdadera tormenta en el mundo del entretenimiento, el reconocido actor turco Mert Ramazan Demir hizo una declaración que nadie esperaba. Con una sonrisa nerviosa y una mirada que decía más que 1000 palabras, Mert confesó, todavía me emociono al mirar el rostro de Afra. Esta frase bastó para encender las redes sociales, hacer explotar los comentarios de sus fans y reavivar los rumores de un posible romance que nunca fue confirmado oficialmente. Recordemos que Mert y Afra Saracoglu compartieron pantalla en una de las producciones más comentadas de los últimos tiempos. Su química traspasó la pantalla, y aunque ambos han insistido en que solo son buenos amigos, los gestos, las miradas y ahora estas palabras parecen contar otra historia. Una fuente cercana al actor aseguró, Mert ha estado muy reservado últimamente, pero cuando habla de Afra, se nota un brillo especial en sus ojos. No es algo que pueda fingirse. Los fans, por su parte, han estado compartiendo fragmentos de entrevistas anteriores en las que ambos se dedicaban comentarios cálidos, pero nunca tan directos como esta última revelación. Afra, por su parte, no ha hecho declaraciones oficiales, pero una historia reciente en su cuenta de Instagram mostraba una foto en blanco y negro con la frase "Algunas emociones no necesitan explicación". Los seguidores no tardaron en unir puntos. Durante la entrevista, cuando se le preguntó directamente si aún tenía sentimientos por Afra, Mert se limitó a sonreír y decir, Afra siempre ha sido muy especial para mí. Hay personas que simplemente dejan una huella y ella es una de esas personas. Con esas palabras, Mert evitó una respuesta concreta, pero al mismo tiempo alimentó la curiosidad del público. Las reacciones no se hicieron esperar. Comentarios como, ya sabíamos que algo había entre ellos, o Mert y Afra deben estar juntos, es evidente se multiplicaron por miles. En Twitter, el hashtag #MertYafra estuvo entre las principales tendencias durante varias horas. Incluso algunos colegas del mundo del espectáculo turco se pronunciaron. La actriz Asal Kaya escribió en su cuenta de X, antes Twitter el amor verdadero siempre encuentra su camino. Aunque no mencionó nombres, muchos interpretaron este mensaje como una referencia clara a la confesión de Mert. Los fans también recordaron una entrevista del año pasado en la que Afra había dicho, Mert es una persona increíble. Me hace reír, me escucha y siempre está presente. Es raro encontrar eso en este medio. En ese momento, sus palabras fueron tomadas como una muestra de amistad, pero ahora, a la luz de las nuevas declaraciones, cobran un nuevo significado. Los rumores no se limitaron solo a las redes sociales. Algunos programas de televisión de entretenimiento comenzaron a debatir el tema, con panelistas especulando sobre si esta confesión forma parte de una estrategia publicitaria o si realmente estamos siendo testigos del florecimiento de un amor oculto. En el programa Magazine D, uno de los conductores dijo, Mert siempre ha sido reservado, pero esta vez no pudo esconder lo que siente. Su expresión lo decía todo. La prensa comenzó a seguir de cerca cada movimiento de ambos actores. Los paparazzi no tardaron en captarlo saliendo de un mismo evento con tan solo minutos de diferencia. Aunque evitaron posar juntos, testigos aseguran que se saludaron afectuosamente tras bastidores, con una cercanía que difícilmente pasaría desapercibida. Mientras tanto, los seguidores de ambos actores han organizado campañas en redes sociales pidiendo una nueva colaboración entre ellos, ya sea en cine o en televisión. Queremos ver más química, más escenas, más de ellos, decía uno de los tweets más virales con más de 50.000 likes. Incluso algunos fanáticos se han dado a la tarea de recopilar momentos compartidos, editando videos musicales que ya acumulan millones de vistas en TikTok y YouTube. Por su parte, algunos medios han intentado comunicarse con los representantes de ambos actores, sin obtener respuestas claras. La única declaración oficial vino del publicista de Mert, quien dijo escuetamente, Mert aprecia mucho a Afra y le desea siempre lo mejor. Lo que compartieron en pantalla es reflejo de una gran conexión profesional. Sin embargo, esta respuesta no hizo más que alimentar la especulación de que hay algo más allá de lo profesional. Lo que es innegable es que la declaración de Mert tocó una fibra muy sensible en sus admiradores.
Muchos aseguran sentirse identificados con sus palabras, describiendo la emoción de ver a alguien que ha dejado una marca tan profunda en su vida. En foros de discusión, los usuarios analizan cada palabra, cada gesto y cada mirada compartida entre ambos en las entrevistas anteriores. Esto no es actuación, es amor verdadero, escribió una fan. A pesar de todo el revuelo, ni Mert ni Afra han mostrado incomodidad. Por el contrario, ambos se han mostrado sonrientes en sus últimas apariciones públicas, lo que hace pensar que se sienten cómodos con la atención que reciben como pareja potencial. El misterio en torno a su relación ha conseguido lo que pocas estrategias logran, mantener al público cautivo, expectante y emocionalmente involucrado. En una reciente historia de Instagram, Mert compartió una canción romántica de fondo mientras mostraba un atardecer desde lo alto de un edificio. Los seguidores rápidamente intentaron descifrar si era una indirecta para Afra. La canción, una balada melancólica de Sezen Aksu, hablaba de los amores que no se olvidan. No es coincidencia, decían los comentarios. Por otro lado, Afra fue vista en un evento de moda con un collar que muchos aseguran fue un regalo de Mert, visto anteriormente en él. Aunque estas teorías no han sido confirmadas, las coincidencias siguen acumulándose. ¿Será esto solo un juego de ilusiones o están preparando el terreno para anunciar algo más grande? La tensión emocional también ha alcanzado a los guionistas y directores que han trabajado con ellos. En una reciente charla organizada por una universidad de Estambul, un director con el que ambos trabajaron mencionó, hay ciertas miradas entre actores que uno no puede dirigir. Con Mert y Afra, todo fluía solo. Era mágico. Esta afirmación reforzó aún más la idea de que lo que los une va más allá de lo laboral. Mientras tanto, las marcas con las que ambos tienen contratos publicitarios han comenzado a aprovechar la situación. Una conocida firma de joyería publicó una imagen de un par de anillos con la frase, algunas emociones no necesitan explicación, la misma que Afra había usado en su historia, ¿coincidencia o estrategia? La posibilidad de que estén juntos en secreto ha hecho que miles de seguidores comiencen a escribir cartas abiertas, deseándoles lo mejor y alentándolos a vivir su amor sin miedo. La pareja, aunque nunca oficial, ya es una de las más queridas del panorama mediático actual. Algunos incluso los han comparado con grandes duplas del cine clásico turco. A medida que pasan los días, la atención no disminuye. La expectativa por una confirmación o una negación se mantiene viva. Mientras tanto, Mert y Afra siguen siendo tendencia, no solo por su talento, sino por la historia que, aunque no ha sido contada en palabras, se ha narrado en gestos, miradas y silencios cargados de emoción. ¿Qué pasará en los próximos días? ¿Habrá finalmente una confirmación o seguirán jugando al misterio que tanto fascina al público? Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es segura, la historia de Mert y Afra ya se ha ganado un lugar en los corazones de millones, sin necesidad de un guión. Y así están las cosas por ahora, queridas seguidoras. Si quieren seguir enterándose de todos los detalles de esta historia y muchas más, no olviden suscribirse al canal y dejarnos un comentario contándonos qué piensan ustedes. /inversa U00 creen que Mert y Afra están destinados a estar juntos, queremos leerlas.